vamos a hablar acerca de algo muy especial, una batalla que llevamos todo ser humano. Es la batalla interior, la batalla interior. Vamos a buscar, si pueden acompañarme, al libro de Miqueas en el Viejo Testamento, capítulo 7. Miqueas capítulo 7, comenzando con el versículo 5, dice así, y estoy leyendo de la Biblia de las Américas, la versión La Biblia de las Américas, dice así la palabra del Señor: no os fiéis del vecino, ni confiéis en el amigo, de la que reposa en tu seno, guarda tus labios. De la que reposa en tu seno, guarda tus labios. En otra versión dice: cuídate de la que duerme a tu lado. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, en esta hora venimos delante de ti. Te damos gracias por tu palabra. Y ahora que vamos, Señor, a entrar en lo que es la esencia de tu palabra, te pido que tu Espíritu Santo, la unción que nos enseña todas las cosas, sea sobre cada mente y cada corazón en esta hora. Sea sobre cada vida que está aquí presente y está viendo, Señor, viéndonos a través del video, mi Dios amado. Sé tú glorificándote de manera especial en cada persona. Permita que tu Espíritu Santo ilumbra cada entendimiento y que tú nos ayude a nosotros a entender lo que es la batalla interior, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar acerca de la batalla interior, y es importantísimo entender que cada persona tiene una batalla interior. Hay personas que no entienden. Hay personas que no entienden cómo llamarlo. Algunas personas lo llaman la conciencia. Otras personas la llaman una voz interior. Otras personas dicen que es el hombre interior. Otras personas dicen que es su alma, el centro de donde uno toma decisiones. Por eso dice la Escritura: el alma que pecare, esa morirá. No habla del hombre, sino del lugar donde uno toma decisiones. Y es ahí donde vamos a tener una encrucijada en el camino. A fork in the road, como dice el americano. Vamos a tener una situación, y sea cuando seamos jóvenes, o sea cuando seamos maduros, o sea cuando seamos mayores de edad, siempre vamos a encontrarnos en una encrucijada, en un momento donde vamos a tener que decidir: o voy a seguir a la derecha o a la izquierda, voy a seguir mi camino recto o voy a desviarme aquí. Dice la Escritura que cuando Pablo, en el capítulo 7 de 1 de Corintios, y si quieren acompañarme, 1 de Corintios, su primera carta, la carta del apóstol Pablo a los Corintios, a los romanos. Su carta a los romanos, no a los corintios. Su carta a los romanos. Capítulo 7.
comenzando con el versículo 4. Romanos capítulo 7, comenzando con el versículo 4. Fíjase qué dice, fíjase cómo dice. Dice, por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Fíjese de lo que está hablando. El apóstol Pablo está tomando la analogía de un matrimonio. Y como antes éramos casados ¿a qué? A la ley. Y que ahora al Cristo cumplir la ley, ese trato quedó sellado y ahora nos debemos a otra persona. Repite conmigo, yo me debo a otra persona. Fíjese, porque hay personas que creen que aunque están casados o aunque son solteros y tienen alguna persona con quien se está viendo, que no se debe a nadie. Hay personas que creen que aunque viven en casa de sus padres, no tienen que obedecer a sus padres, no tienen que vivir bajo las normas establecidas por sus padres. Creen que pueden seguir viviendo como a ellos se les antoja. Pero les quiero decir una cosa, que cuando nosotros nos damos de cuenta que aunque nosotros vivamos según lo que queremos, llega el momento que a alguien vamos a tener que contestar, sea a las leyes del país, sea al gobierno, sea a una persona que nosotros amamos y por nuestras acciones hemos herido, pero a alguien vamos a tener que darle cuenta. Y por último, y no obstante, vamos a tener que darle cuentas a Dios por toda decisión que tomamos. Vamos a tener que tomar una decisión. Llega el momento que nosotros vamos a tener que decir, ¿sabe qué? Aunque aunque quizás por mi mente pase la idea de que yo no me debo a nadie, de que yo puedo vivir como yo quiero, llega el momento que nosotros vamos a tener que pensar de otro modo, vamos a tener que pensar de una manera muy distinta. Yo me debo a Dios y voy a tener que al fin y al cabo darle cuentas a Dios por las decisiones que yo tomo. Sea que los tomo por mi cuenta o sea que dejo que otra persona me manipule para yo tomar esa decisión. Pero nosotros, cuando llegamos a esa encrucijada en el camino, vamos a tener que nosotros tomar la decisión correcta. Repite conmigo, Dios, ayúdame a tomar la decisión correcta. Fíjate que yo tengo que decidirme dónde es que tomo las decisiones. Tomo la decisión en mi alma, en mi mente. Tomo una decisión. Hay personas que deciden de una y por todas, yo no puedo seguir este camino. Este camino me está llevando a la muerte. Este alcoholismo me está llevando a la muerte. Esta drogadicción me está llevando a la muerte. Y tienen que tomar una decisión para cambiar. ¿Y dónde es que lo toman? Lo toman en la mente, lo toman en el corazón. Deciden una vez y por todas. Pero hasta que no reconocen que tienen un problema, van a seguir engañándose, seguir justificándose, seguir haciendo lo mismo y diciéndose y tratando de convencerse que aunque se sienten vacíos, siguen en la misma situación. Tengo el control de lo que estoy haciendo y siguen engañándose pensando de que ellos están en control. Repite conmigo, Señor, tú tienes el control. Fíjate que Dios, cuando el día que tú dices al Señor, Señor, aquí entrego mi vida. Cuando tú levantas las manos y dices, Señor, yo quiero ser nueva criatura, como dice la Escritura. Yo quiero ser nuevo. Yo quiero nacer de nuevo. Quiero ser diferente. El día que tú tomas esa decisión, ese día
ese día que Dios ha establecido en su calendario, ese día que Dios hizo que todas las circunstancias alrededor suyo obraran para que despertara en ti el anhelo y el deseo y que te pusiera de acuerdo con el mismo Espíritu Santo que te está redarguyendo para que tomara una decisión hacia Dios. Desde ese día, ¿qué dice la Escritura? Dice la Escritura, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En el último capítulo de Juan, donde hubo una situación donde Jesús, el Jesús resucitado después de haber muerto en la cruz, resucitó al tercer día. Un día se presenta a los discípulos y a los discípulos les dice algo bien importante. Les dice que bogan, que echan la red al otro lado, han estado pescando, y cuando echan la red de pronto ven que sale una multitud de peces y se da de cuenta Pedro que el mismo Jesús les había mandado. Y cuando se acerca a Jesús ahí mismo en la playa, le dice Jesús a él, le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: tú sabes que te quiero. Tú sabes, Señor, que te quiero. Y casi inmediatamente después de contestar la pregunta, Jesús, haciéndose como que no escuchó, le pregunta de nuevo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y él contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y una vez más le hace la pregunta: Pedro, ¿me amas? Y compungido en el corazón, pensando en aquella noche en que fue traicionado Jesús antes de ir a la cruz del Calvario, Pedro le negó 3 veces. Compungido por esa culpabilidad, por el remordimiento que sentía en el interior después de haberle dicho que era capaz de ir a la muerte por su Señor, ahora le había negado. Pedro, sin poder mirarle a los ojos a Jesús, baja la cabeza y dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Cada vez que hacía Jesús esa pregunta, le salía otra frase después que Pedro le habló. Y esa frase fue la siguiente: apacienta mis ovejas. De pronto se levanta el que lo amaba y comienza a seguirlo a Jesús caminando. Y Pedro lo ve y dice: Señor, ¿a dónde va ese discípulo? De pronto Jesús le dice: si quiero que él permanezca hasta el fin, está bien, sígueme. Quiero que tú me sigues. Quiero que tú tomas esa decisión de seguirme. Y algo a lo que quiero referirme para que vaya en línea con lo que acabamos de leer es que llegó el momento que Pedro tenía que tomar una decisión.
Jesús le dio una profecía y le dijo, cuando eras joven te vestía a ti mismo, pero cuando seas viejo te vestirá, te ceñirá otro y te llevará a donde tú no quieres ir. Y lo que estaba diciendo Jesús es que cuando Pedro era joven, tomaba decisiones por su cuenta, confiado de que él estaba en control. Pero cuando una persona madura espiritualmente, o comienza a madurarse espiritualmente, es cuando se da de cuenta que aunque piensa que está en control de las circunstancias de su vida, no lo está. Hay otro que está llevando a uno, y a veces va a llevar a uno donde uno no quiere ir, donde uno no piensa, no imagina irse. Y déjame decirte una cosa, cuando tú estás buscando de Dios y cuando tú dices al Señor, Señor, quiero hacer tu voluntad, desde ese momento en adelante va a desatarse una batalla dentro de tu ser, una batalla dentro de tu mente, una batalla para que o tú tomas el control o Dios toma el control. Capítulo 7 de Romanos dice, en el versículo 9 dice, y en un tiempo yo vivía sin ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Versículo 10. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Versículo 11, porque el pecado aprovechándose del mandamiento me engañó y por medio de él me mató. Versículo 12, así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Versículo 13, entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí, de ningún modo. Al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse de que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Porque sabemos, versículo 14, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Versículo 15, y a esto queremos llegar. Dice, porque lo que hago no lo entiendo. Cuando una persona tiene una lucha, y la lucha que tiene es contra el Espíritu Santo, lo que esa persona hace, no lo entiende. ¿Por qué? Porque hace precisamente lo que dice este versículo 15. Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 16. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Versículo 17. Así que ya no soy el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Versículo 18, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Versículo 19, pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Versículo 20, si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que está en mí. Fíjate la batalla que cada uno de nosotros tenemos. Lo vamos a tener hasta que morimos. Lo vamos a tener cada vez que tenemos una encrucijada entre lo que es Dios y lo que es
nosotros. Cada vez que tenemos una encrucijada entre lo que es hacer la voluntad de Dios y lo que es hacer mi voluntad. Por mi cuenta yo no puedo agradar a Dios. Por eso dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. No es por lo que yo hago, no es por lo que yo digo, es por la fe en Jesucristo. Y cada vez que yo tengo que tomar una decisión, yo no tengo que tener una bonilla en mi muñeca diciendo, what would Jesus do? Yo no tengo que estar llamando a un predicador para preguntarle qué yo voy a hacer. Dice la Escritura que si yo hablo con Dios, yo voy a saber cuál es su voluntad. El dilema que habla el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos es el mismo dilema que leímos en Miqueas capítulo 7 versículo 5, donde dice que no confíes en el vecino, que no le digas nada a ese que está cercano, a ese amigo cercano. Y de la que se duerme a tu lado, cuídate. No es la mujer que duerme a tu lado, es la carne que duerme a tu lado. Es tu naturaleza pecaminosa que duerme a tu lado. Es esa naturaleza donde tú y yo nos vemos entre la espada y la pared, decidiendo si voy a hacer su voluntad o no voy a hacer su voluntad. Entre lo que es el agradar a Dios o el no agradar a Dios. Qué bueno que hay una contestación a ese dilema. Saltemos al capítulo 8 de Romanos, versículo 1. Vamos a leer versículo 1 y versículo 5. Dice así: por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. En cierta ocasión había un padre, que me tocó de terminar, había un padre que estaba con su hijo, era un indio americano. Y él dijo, dentro de cada uno de nosotros hay dos lobos. Un lobo es apaciguado, es pacífico. Nos sigue donde quiera que caminemos. Nos guarda del peligro. Y cuando estamos a la intemperie, se acuesta a nuestro lado y calienta nuestro cuerpo. Hay otro lobo que es feroz, que odia a todos, que despedaza a cualquiera, que ataca sin pensar y que siempre está en la acecha, buscando
violencia, buscando matar. El niño entonces se da de cuenta y dice, ¿cuál de los dos va a vencer? Si son opuestos, ¿cuál de esos dos lobos va a vencer? Y el padre mira al hijo y le dice, al que tú alimentas. Tú eres el que puede alimentar el odio en tu corazón por algo que alguien te hizo. O tú eres el que puede perdonar a esa persona y vivir en paz. Tú eres el que puede andar siempre señalando con el dedo, siempre buscando la falta en la persona, siempre buscando hacer que la otra persona sea menor que tú y que tú seas mejor que ellos. O tú puedes ser la persona que ve lo bueno en las demás. Tú puedes ser la persona que trata de levantar al caído. O tú puedes ser la persona que lo deja para que se muera. Tú puedes ser la persona que cuando alguien venga donde ti pedirte ayuda, lo da sin pensar 2 veces. O tú puedes ser la persona que cuando te vengan a pedir ayuda, rechazarlo por las cosas que hicieron a otras personas. Lo que quiso decir ese viejito a su hijo es algo que tú y yo tenemos que tomar la decisión en hacer. Dentro de cada uno de nosotros mora 2 personas, nuestra alma y el espíritu que viene de Dios. Tú puedes hacer que ese espíritu crezca en tu vida y que tu alma mengua para que Él sea el que crezca, para que sea Él el que nos transforma, para que sea Él el que nos cambie, para que sea Él el que nos guíe. O tú puedes hacer que Él mengua cada vez que tú desobedeces, cada vez que tú no haces la voluntad de Él, cada vez que tú te entregas al rencor, te entregas al odio, te entregas a las raíces de amargura, te entregas a la crítica, te entregas a los malos pensamientos. Tú eres el que alimenta lo que tú quieres ser. You are what you eat. Si tú alimentas a tu espíritu, serás espiritual. Si tú alimentas a tu carne, serás, ¿qué? Pecaminoso, serás carnal. No como otros dicen carnal, para decir amigo. No, es lo que tú haces. Es lo que tú quieres hacer. En tus manos está la decisión. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, en esta hora venimos delante de ti. Señor, oh Dios, qué lucha tan grande tú nos has dado. Qué lucha tan grande se ha desatado dentro de nosotros. Por un lado, Señor, muchas veces se encrespa la carne y dice, tú tienes razón. No, ese pastor no te dio la mano. Ese hermano, di que es cristiano, no te dio la mano cuando tú lo pediste. No te dio la ayuda que tú querías. O tú puedes dentro de ti decir, ¿sabes qué? No es al hermano que yo estoy siguiendo. Ese hermano no murió por mí en la cruz. Ese pastor no es la persona que me dio la salvación eterna. Quien me la dio fue Cristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Óigame, tú puedes, está en ti. Tú puedes fijar la mirada en aquel
que dio su vida por ti, que dijo que yo soy tu abogado, en Primera de Juan, donde dice, hijitos míos, si hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O tú puedes hacer lo que hizo Adán en el huerto del Edén y echarle la culpa a otro. En esta hora necesitamos ser sinceros con nosotros mismos y decir, Señor, yo me rindo en esta batalla.